Veamos el desarrollador de Visual Basic para aplicaciones de Microsoft. En esta unidad de Excel avanzado hemos visto lo que son iconos y botones, los algoritmos, las macros y algunos ejercicios prácticos. Recordemos, los iconos, imágenes que recuerdan el proceso que se ha almacenado en ellos. Al igual que si hemos seleccionado un botón, el texto describe también dicho proceso. Los algoritmos, pasos secuenciales y lógicos para llevar a cabo una tarea, un proceso. Como son secuenciales, enumeran 1, en este caso 8, que es terminar. Las macros son la herramienta que Excel tiene para automatizar los procesos, para grabar los algoritmos, para hacer ese paso a paso. ¿Y qué hemos visto de las macros? Hemos visto ver las macros que hay en el libro, cómo grabar las macros, cómo detener la grabación y cómo usar la referencia relativa. Ahora nos vamos a centrar entonces en el desarrollador de Visual Basic para aplicaciones de Microsoft. Partimos también de que el estudiante ya ha realizado los ejercicios prácticos para crear un registro, consultarlo, eliminarlo o modificarlo. O sea, ya ha tenido un acercamiento a la creación de las macros. Ahora, entonces, es importante que veamos el desarrollador de Visual Basic para migración. Podemos pensar para qué si el estudiante no es un programador. ¿Para qué? Para hacer algunas correcciones breves. ¿Para qué? También, por ejemplo, para hacer una macro sencilla y simple, como es la macro de salir. Por ejemplo, ¿cómo salimos de Excel? Vamos a ponerle el nombre a este botón, salir de Excel, y vamos a hacer este proceso. ¿Qué ocurre entonces si salimos de Excel? ¿Cómo vamos a detener la grabación? Entonces es necesario asignarle el código que corresponde a esta macro. Para estas pequeñas tareas vamos a utilizar el desarrollador de Visual Basic, utilizando el código. Ahora vamos a ver entonces, antes de abrir el desarrollador de Visual Basic, estos botones que hemos creado en esta hoja. Cada uno de estos botones me lleva a una hoja respectiva. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, iconos y botones, me lleva a la hoja de títulos, le doy clic en el botón desarrollador y al darle clic me regresa a la hoja de Visual Basic, regresa a la misma hoja. Le damos clic a algoritmos y va a la hoja de algoritmos, le damos clic en el desarrollador y nos va a regresar también. Este botón de desarrollador de Visual Basic lo he copiado de la hoja de título, quedó en cada una de las hojas. Cuando le doy clic sobre el botón algoritmo viene a esta, y cuando le doy clic sobre esta me retorno. Cuando le doy clic sobre la hoja de macros, observen que no hace nada, se queda aquí en la misma hoja, cuando realmente lo que quería era que fuera a esta hoja de grabar macros. Cuando le doy desarrollador, él me regresa. Cuando le doy ejercicios prácticos, viene a esta hoja donde están las macros y regresamos. Con esto lo que quiero mostrarles es que es importante conocer el desarrollador de Visual Basic para poder hacer algunos cambios sencillos, como por ejemplo arreglar esta macro o como crear la macro de salir de Excel. Veamos entonces cómo accedemos. Accedemos primero utilizando la ficha desarrollador, o lo podemos hacer modificando la macro
o utilizando la combinación de teclas al F11. Veamos utilizando la ficha de desarrollador. Esta ficha por lo general no se encuentra habilitada, no se muestra de manera permanente. Entonces vamos a ir a la barra de acceso rápido y la vamos a mostrar en más comandos para entrar a las opciones de Excel. Bueno, acá en más comandos nos ubicamos en personalizar la cinta de opciones y le damos clic en desarrollador. Cuando hemos seleccionado el desarrollador, aparece la ficha desarrollador. En ella encontramos los siguientes grupos. Tenemos el grupo de código que nos muestra las macros, tal como la hemos visto por la opción de vista en macros, ¿sí? Que utilizamos ver macros, grabar macros, usar referencias relativas, pero además encontramos también la seguridad de códigos de las macros, cómo grabarlas, usar las referencias relativas y lo más importante, el desarrollador de Visual Basic, que también se puede acceder con al F11. Tenemos en el otro grupo los complementos, los controles, donde también desde acá podemos insertar, crear botones que nos permite tener el control del formulario, parecido al botón que utilizamos para crear botón. Bueno, estos botones nos sirven pues para crear de una manera adecuada y bonita la presentación, y tenemos el grupo también de archivos, de algunos paquetes de expansión, los orígenes, archivos para importar. Bueno, ahora vamos a ver entonces la primera manera de ingresar entrando por el desarrollador al desarrollador de Visual Basic. Cuando le damos Visual Basic, entramos en esta caja de diálogo que tiene el nombre del archivo. Observo aquí también varios rectángulos donde está almacenado cada una de las macros. En cada rectángulo está almacenado el código de la macro. Bueno, observamos que cada línea indica que termina ahí una macro. La primera macro, por ejemplo, está grabada entonces en Microsoft Visual Basic para aplicaciones en un archivo que se llama Cómo iniciar el desarrollador de Visual Basic para aplicaciones, y está en el módulo 6. Veamos, por ejemplo, en este lado está el proyecto. Encontramos cada una de las hojas que tenemos en este archivo, pero también nos muestra en la parte de abajo los módulos. Cada uno de los módulos está almacenando un código diferente, el código que corresponde a las respectivas macros. En este módulo 6 tenemos entonces, por ejemplo, tenemos la macro de su rutina ir títulos, ir BBA, pero si cambiamos de módulo nos aparece otro código referente a otra macro y así sucesivamente sobre el módulo que nos vamos ubicando. Volvemos pues al módulo 6 y vamos a mirarlo. Aparece subrutina ir título, que viene siendo el nombre de la macro. Entonces en cada cajita vamos a encontrar el nombre de la macro que empieza con la palabra sub, de su rutina, de su programa. A continuación, el nombre que le hemos asignado a la macro y terminándose con paréntesis y derecho, paréntesis izquierdo. Abrimos y cerramos los paréntesis. A continuación significa
A continuación encontramos en sub, que es finalizar la rutina. Dentro del siguiente rectángulo encontramos una nueva macro, subrutina y fin de la subrutina. Pasamos al siguiente, subrutina, ir a algoritmos y en sub. Cada una de las macros empiezan con la palabra sub y terminan con la palabra en sub. Bueno, luego vamos a encontrar entre comillas verde, corresponde a los comentarios que hemos escrito describiendo la macro. Por ejemplo, en este caso, cuando confirmamos el título de la macro y lo que hemos escrito ahí en la caja de descripción. Entonces, por ejemplo, en esta tenemos que hemos descrito el algoritmo, que uno es inicio en hoja BBA, el paso 2 es ir a hoja de títulos, el paso 3 ubicarse en la celda en A1 con control inicio y 4 fin, detener la grabación. Bueno, a continuación sigue las opciones código que hace para referirse a las acciones que vamos a grabar, y la última en su finalizar la subrutina. Veamos, por ejemplo, que se puede deducir que esta línea, la palabra cheat, títulos, select, nos está seleccionando la hoja de títulos. Luego la segunda línea que dice rango de A1 a J1, select, nos está seleccionando entonces ese rango. Bueno, entonces en estas dos instrucciones vemos que habilita una hoja que se llama título y selecciona un rango de A1 a J1. Y en sub, que finaliza entonces la macro. Observamos la siguiente, encontramos sub ir BBA, o sea, su programa o su rutina. En de su programa mostramos dónde termina, lo que está en verde que son los comentarios, y las instrucciones que están en la parte de abajo a continuación también nos muestra que selecciona la hoja BBA y luego selecciona el rango desde A1 a I1. Bueno, ahí más o menos vamos mostrando qué puede significar esos comandos. Ahora vamos a revisar la macro que no funciona, que era ir a grabar macro. Entonces observen que esta macro me muestra que simplemente viene y si comparamos con la anterior nos muestra el nombre de la subrutina, los comentarios y las acciones. Observen, seleccionar hoja y rango y termina. Bueno, vemos esta para poder compararla con la que nos ha generado el error. Bueno, ahora entonces esta macro que tiene, le decimos que va a ir a la hoja grabar macro, nos dice el algoritmo lo que va a hacer, que va a ir a la hoja BBA, que va a la hoja de grabar macro y se ubica en A1 y detener la grabación. Pero observen que solo selecciona A1, no ha seleccionado ninguna hoja. Entonces simplemente podemos copiar esta línea que contiene la instrucción para activar la hoja, la copio con control C y la copio en esta línea acá arriba antes del rango. Bueno, entonces primero le decimos que seleccione la hoja. ¿Cómo se llama la hoja a la que vamos a ir? Se llama grabar macro. Tiene que ser igualitico al nombre que aparece en la parte de abajo de grabar macro. Igual tal como aparece, la tenemos que escribir. Bueno, entre comillas va el nombre y significa debajo activa el rango A1. Entonces se va a parar en esa hoja en la celda A1.
y se va a parar en la hoja A1. Veamos entonces cómo cerramos dándole clic en la X y vamos a ejecutarla después de hacer esa pequeña corrección. Esa estaba funcionando bien, la era la de macros y observen que ya viene a la hoja grabar macros. Bueno, volvemos acá, vamos entonces ahora a cambiarle el nombre, por ejemplo, a la hoja algoritmo. Vamos a llamar esta hoja que se llama algoritmos 1, le voy a cambiar el nombre por algoritmos. Bueno, le cambiamos el nombre, le borramos simplemente el espacio y el 1. Cuando le voy a dar clic sobre el botón de algoritmos, me va a dar un error. ¿Sí? Vamos a ver, le damos clic a la macro para que vaya a la hoja respectiva, pero ya no la va a encontrar. Por lo tanto, vamos a entrar al desarrollador de Visual Basic para hacer la respectiva corrección. Entonces, veamos entonces cómo lo hacemos. La ejecutamos, nos da un error porque ya no encuentra la hoja. Entonces, otra manera de entrar al desarrollador es entrando a corregir la macro, dándole clic sobre depurar. Bueno, le damos depurar y miren que nos va a llevar también al desarrollador de Visual Basic. Bueno, acá lo encontramos, acá está, resalta en amarillo la hoja, que la línea, la opción, el comando que está equivocado. Entonces simplemente cambiamos el nombre de la hoja ya por el nuevo, que es algoritmos. Ya no es algoritmos sino algoritmos, no es algoritmos 1 sino algoritmos, borramos el espacio y el 1 y ya debe de quedar corregida la situación. Cerramos el desarrollador de Visual Basic, nos dice que este comando detendrá el depurador, le damos a aceptar. Hemos corregido entonces la macro, le damos clic en algoritmos y ya nos regresa a la hoja de algoritmos. Le doy clic sobre el desarrollador para volver a esta hoja. Entonces, para casos especiales sencillos que hay que cambiar el nombre de una hoja o el rango o cosas o alguna instrucción breve, podemos usar el desarrollador de Visual Basic. Bueno, otra manera también para llegar al desarrollador de Visual Basic es utilizando la tecla de función Alt F11, que nos lleva al desarrollador, al mismo lugar del desarrollador de Visual Basic. Bueno, para cada módulo observamos que nos va mostrando cada una de las macros. Bueno, ahí vamos observando el código y es fácil identificar en qué módulo están las instrucciones y rangos y nombres de hojas, cosas sencillas que podamos cambiar, que podamos modificar. Veamos entonces que en esta hoja de algoritmos está seleccionando el rango de A1, entonces lo vamos a cambiar, por ejemplo, por la celda B11. Entonces le vamos a decir que cuando le demos clic ir a algoritmos aparezca siempre en B11, mejor B11. Entonces cerramos dándole clic en la X en la parte superior, la ejecutamos algoritmos y observen que estamos ubicados en la celda B11. Es fácil entonces hacer algunas correcciones. Bueno, ahora vamos a hacer, por ejemplo, la macro de salir de Excel. Veamos entonces cómo podemos hacerla empezando en Excel y vamos a ir al archivo a salir de Excel o dándole X en cerrar. Pero
cuando salgamos de Excel, ¿cómo la vamos a detener? Entonces veamos que es necesario ingresar el código. Entonces el algoritmo va a ser el siguiente. Iniciemos la grabación de la macro dándole clic derecho, asignar macro, y la vamos a llamar salir. Bueno, le damos que la macro esté en este libro y le vamos a dar grabar. Y vamos a escribir el algoritmo. Entonces el algoritmo sería 1, inicio en esta hoja, y 2, salir. O sea, detenemos la grabación. Pero, ¿qué ocurre entonces con esta macro si simplemente estamos iniciando y finalizando? Iniciamos en esta hoja BBA y estamos finalizando en la misma hoja BBA. Entonces ahora le vamos a aplicar la siguiente instrucción. Vamos a escribirla. Application.quit. Bueno, la vamos a escribir toda en mayúscula. Fijémonos que haya quedado bien escrita y la vamos a ingresar luego en mayúscula. Acá solamente estamos escribiendo la descripción de lo que vamos a hacer. Enseguida, cuando estemos grabando y vamos a corregirla, ahí es donde vamos a fijarnos que todo esté correcto. Bueno, revisemos que todo esté correcto, el nombre de la macro, que esté en este libro, y tenemos la descripción. Aquí simplemente es un comentario, es lo que nos muestra en la macro, entre comillas verde. Ahora le damos a aceptar, estamos grabando, es el paso 1, inicio, ahora le damos detener, que es el paso 2, y detiene la grabación. Bueno, entonces ya hemos terminado. ¿Qué hace esta macro? Nada. No hace nada porque simplemente hemos iniciado la grabación y hemos parado. Entonces ingreso a asignar macro, ahí nos muestra la macro que tiene asignada ese botón, le damos modificar y vamos a mirarla. Observemos que no tiene ninguna instrucción, empieza con subrutina salir, finaliza con en sub y en verde la descripción. Bueno, y 1 inicio en esta hoja y 2 fin, y luego está la instrucción que debemos agregarle. Bueno, entonces nos vamos a ubicar en la línea siguiente donde no hay comillas y vamos a escribir la instrucción. Escribamos entonces el comando, vamos a copiarlo todo en mayúscula. Bueno, ¿para qué lo vamos a escribir todo en mayúscula? Para estar atentos si quedó escrita correctamente. Si le damos enter y se convierte, se cambia a no propio, quiere decir que quedó bien escrito el comando. Bueno, ya hemos agregado la instrucción. Vemos que se convirtió a no propio. Vamos ahora entonces a cerrar el desarrollador de Visual Basic. No vamos a agregar más instrucciones, sino que vamos y le damos clic sobre la X, cerramos y veamos, ejecutémosla. Le damos clic sobre salir y me va a sacar de Excel. Entonces observen, le damos clic y me va a llevar a la opción de Excel. Me dice que si voy a guardar o no guardar los cambios o voy a cancelar. Bueno, es importante acá en este momento tener en cuenta que hay que darle guardar, porque si le damos no guardar vamos a perder estos cambios que hemos hecho. En este caso yo no voy a guardar todavía, pero tengo que estar pendiente antes de terminar de guardar todo el trabajo. Bueno, por el momento le voy a dar cancelar.
Listo. Hemos visto entonces la manera en que podemos acceder al desarrollador de Visual Basic para hacer algunas correcciones y crear algunas macros sencillas. Cuando vamos a grabar tenemos que tener en cuenta que el archivo ha cambiado de formato, ya no es XLSM, sino que es un archivo de Excel habilitado para macros. Bueno, ahora veamos, le he hecho algunos cambios de formato al archivo, he completado el título y le he cambiado los formatos a los botones. ¿Cómo lo he hecho? Sobre cada botón le he dado clic derecho, formato de control, y he cambiado el color. Lo tenía en negro, ¿sí?, en automático, y lo pasé al fucsia. Entonces simplemente clic derecho, formato de control, y escojo el color que deseo. Bueno, también he agregado un objeto. Recordemos que los objetos son programas que se encuentran dentro de otros programas. Por ejemplo, en este caso tengo el objeto de Word. Significa que dentro del Excel he traído el Word como objeto. Veamos, le voy a dar doble clic sobre este objeto y miren que cambia la pantalla. Me muestra mi archivo de Word con las respectivas fichas y comandos del editor de texto. Cuando regreso, vuelvo a los comandos de Excel. Entonces, recordemos, los objetos son programas que se insertan dentro de otro programa. En este caso, por ejemplo, como el objeto de Word, pero también podríamos insertar uno de PowerPoint, de Access, bueno, cualquier del editor de ecuaciones. También podemos ejecutar el objeto y vimos cómo cambia la barra de herramientas por la del programa correspondiente. Y encontramos además que la programación orientada a objetos ha facilitado el almacenamiento de programas con tareas muy específicas. Entonces, con el desarrollador de Visual Basic y utilizando objetos compartidos por programadores, es posible insertar una función específica, como por ejemplo una función que se llama convertir números en letras. Entonces veamos, hemos ingresado al desarrollador y en internet se encuentran muchos objetos compartidos. Yo he buscado previamente convertir un número en letras y me ha arrojado muchos objetos. He tomado uno que lo tengo dentro de un archivo de Word. Voy a buscarlo, que se llama código números a letras. Entonces veamos este código. Como les digo, lo he bajado de internet, entonces simplemente acá está todo el código ya listo, o sea, el objeto. Los objetos se publican con el fin de que sean utilizados en la programación. Vengo al Excel, voy a abrir el desarrollador de Visual Basic pulsando la tecla Alt F11, él se me ubica en un nuevo módulo y voy a copiar el módulo completo que traje de acá. Acá lo seleccioné con control C y acá lo traigo con control V. Bueno, acá tengo. Entonces miren que acá ya no dice subrutina, ¿cierto? Ya no dice subrutina, sino que dice función y el nombre de la función. En este caso es una función que se llama numTexto, y recordemos las funciones dentro de los paréntesis traen unos argumentos. Entonces esta es la sintaxis. La función se llama numTexto y dentro del paréntesis viene un número. Mire, ¿qué he hecho? Vine al desarrollador y
habilité, agregué todo el código que copié. Si vamos al final, en el final dice en de la función. Entonces, como es una función, necesitamos recordar bien el nombre. Me la voy a traer con un copy para recordarla. Entonces, observemos. Salgo del desarrollador, estoy dentro de Excel y me voy a ubicar, por ejemplo, en esta celda. En esta celda voy a copiar la instrucción. Aquí simplemente es para recordar el nombre de la función. Si voy a copiar una función, las funciones empiezan por el igual, ¿cierto? Entonces, igual num texto y número hace referencia a cualquier número que queramos escribir dentro. Vamos a hacerlo como dato constante, por ejemplo, voy a entrar 1500, ¿cierto? Estoy utilizando el 1500 como un dato constante. Entonces, él dice que el dato que he escrito ahí es un 1500 pesos, pero voy a hacer mejor referencia a una celda. Entonces, en este caso, elimino el dato constante y voy a decir que me traduzca a letras lo que haya en esta celda H11. ¿Sí? Entonces, mire, la función se llama en un texto, ¿de qué dato? ¿De qué número? De lo que haya en H11. Ahora en H11 voy a seleccionarlo acá, voy a resaltarlo para que sepamos. Miremos acá, cualquier número que escriba, 1.450.000, entonces observe un 1.450, bueno, no puse el millón, tengo que completarlo, 1, 2, 3, entonces 1.450.000 pesos, pongámosle formato de pesos, cambiemos 15.875.000 y veamos, 15.875.000 pesos. Entonces hemos utilizado también el desarrollador de Visual Basic para copiar una función. Podemos crear nuestras propias funciones o pequeñas funciones teniendo en cuenta unos parámetros, unas normas y un código definido. Pero observen que es fácil trabajar con el desarrollador aunque no seamos programadores, bajando simplemente los objetos que nos ofrece la red.